se burlan, dicen que dije que va a ser un sistema de salud como el de Dinamarca. No, ya ahora lo estoy pensando mejor y no va a ser como el de Dinamarca, va a ser mejor. Esto se está convirtiendo en una realidad. IMS Bienestar ya opera en 23 estados del país. Se han rehabilitado 243 hospitales y 2.949 centros de salud. Se han basificado a 10.850 trabajadores y se contratan a 8.159 especialistas. Se dignifica la salud y a los médicos del país en este gobierno. A ellos que se rifaron en la pandemia de COVID, que trabajan todos los días dando luz y esperanza al pueblo. Gracias. Médicos, enfermeras, trabajadores de la salud. Sin su gran labor este país no podría avanzar. Nuestro presidente los reconoce y sabe que es crucial para el país un sistema de salud pública, con médicos, hospitales, clínicas y medicamentos gratuitos. Por eso, este es el sistema de salud pública más grande del mundo. En marzo de 2024 se estarán atendiendo a 53.2 millones de mexicanos. Yo creo que ya tenemos como 16, 18 estados en donde el abasto de medicamentos está como en 95%. Y en diciembre vamos a tener una farmacia aquí en la Ciudad de México, ya estamos en eso. Aparte del abasto, que no falte, por si llegara a faltar una medicina, en ese almacén, en esa farmacia, van a estar todos los medicamentos, todos los que hay en el mundo, van a estar ahí. Y vamos a tener un sistema en donde si en un centro de salud, en un hospital, hace falta un medicamento, se va a hablar y va a llegar el medicamento en un día, si no existe. Vamos a tener ese sistema especial. O sea, es una gran farmacia donde va a haber de todo. Si hay que conseguir los medicamentos en la India, los vamos a traer para la farmacia. Sí. En China, en Francia, en Corea, donde estén. Vamos a tener todos los medicamentos. Todo esto lo podemos hacer porque ya barrimos, ya no hay corrupción, porque era un negocio que tenían políticos corruptos con medios de comunicación, 10 empresas que ni siquiera fabricaban, no eran laboratorios, eran las que compraban, las que tenían las relaciones, eran las intermediarias. Entonces todo eso se está haciendo a un lado para garantizar la salud del pueblo. Hace 2 años, efectivamente, al recibir el encargo de rescatar el sistema de salud en México con la creación del IMSS Bienestar, hicimos un planteamiento a los gobiernos de los estados, hacer diagnósticos, levantamiento de campo para identificar las necesidades que se tenían en hospitales y centros de salud que atienden a la población sin seguridad social. Y a partir de eso, iniciar el proceso de transferencia, de federalización, para que su operación estuviera en esta nueva institución, el IMSS Bienestar. Hoy podemos anunciar que ese proceso en su primera etapa ha concluido, que el IMSS Bienestar tiene sólidas bases jurídicas como una nueva institución del Estado mexicano para atender a la población sin seguridad social de manera gratuita, con calidad y con los mismos estándares en cualquier parte del país, independientemente de qué estado se trate. Ha habido voluntad de 23 gobernadoras y gobernadores, con lo que inicia una nueva etapa, la implementación y la operación central. Es una etapa que ha empezado ya y que va a continuar, como lo ha dicho el señor presidente, con la meta de llegar a marzo con ya la operación plena y la implementación del modelo de atención. La presencia y la operación del IMSS Bienestar será en estas 23 entidades del país: Nayarit, Tlaxcala, Colima, Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Oaxaca, Veracruz, Zacatecas, la Ciudad de México, Baja California, Chiapas, Hidalgo, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Puebla y el Estado de México. Las acabo de describir en el orden como fueron cada uno de los gobiernos de los estados incorporándose a este proceso. Y ahí es en donde vamos a operar esta red de atención médica de 707 hospitales. Solo para darles una idea,
El IMSS, el Seguro Social, para la atención a sus derechohabientes, cuenta con 280 hospitales. El IMSS Bienestar en estos 23 estados contará con estos 707 hospitales, que son desde hospitales básicos, comunitarios, integrales, hasta hospitales de alta especialidad, hospitales generales, hospitales civiles. Y además, señor presidente, informarle, son 13,966 centros de salud, es decir, centros de salud para la atención primaria, para el primer nivel de atención, que ahí es en donde tenemos que concentrar este modelo preventivo, romper esa dinámica del seguro popular que planteaba que toda la parte de la salud tenía que ver con la atención de enfermedades y la espera a que la gente se enfermara para atenderla, sin enfocarse en lo que siempre ha sido el eje de los sistemas públicos de salud, la medicina preventiva, el médico familiar. Ahí, en esos estados, es donde basificaremos al personal de atención médica que no tiene base de otra institución y labora en centros de atención médica, en hospitales o centros de salud. Ahí es en donde atenderemos a estos 53.2 millones de mexicanas y mexicanos. Es el 80% de la población que no cuenta con seguridad social. Y lo haremos de manera gratuita, preventiva, con calidad y de manera uniforme, con el mismo modelo de atención a la salud para el bienestar. Insistir que es un sistema público, como lo acaba de decir el señor presidente. La mayoría de los países ha optado por el camino hacia la privatización y las redes de hospitales son operadas por empresas privadas. Aquí es un sistema público, partiendo de un elemento: los trabajadores que ahí laboran son servidores públicos. Por eso vamos a continuar con esta enorme tarea de las acciones de infraestructura, que son elementales pero indispensables. Seguiremos también con la adquisición de equipo médico, con las basificaciones, con completar las plantillas y garantizar el abasto oportuno y en un mismo sistema de administración de insumos. Entonces, vamos a ver ahora cómo vamos, estado por estado, planteando estos elementos. Nayarit, ha habido acciones de mantenimiento en 17 de los 17 hospitales de IMSS Bienestar y en 211 de 349 centros de salud. Además, se han adquirido equipo médico para 15 de los 17 hospitales y para 202 de las 349 centros de salud. Esto representa una inversión ya ejecutada hasta este momento de 1,404 millones de pesos. Además, en Nayarit, a la fecha, han sido basificados 1,038 personas que están en atención médica y han sido contratados 546 médicos especialistas en diferentes estrategias, médicos cubanos, médicos jubilados, las convocatorias del reclutamiento de los residentes del IMSS el año pasado. En el caso de Tlaxcala, se ha atendido la infraestructura en 12 de los 13 hospitales de IMSS Bienestar de ese estado y en 147 de las 204 centros de salud. Ahí también se ha adquirido equipo médico para 9 de los 13 hospitales donde más hacía falta y 182 de los 204 centros de salud. Ha sido una inversión en Tlaxcala de 532 millones de pesos. Y a la fecha se han basificado 1,206 trabajadores y se han contratado a 381 médicos especialistas. En el caso de Colima, se hicieron acciones de mantenimiento y conservación en 6 de los 6 hospitales IMSS Bienestar de Colima y en 120 de las 142 centros de salud. Además, se ha adquirido equipo médico para 5 de estos 6 hospitales y para 118 de los 142 centros de salud. Es una inversión de 355 millones de pesos y a la fecha han sido basificados 687 trabajadores y se ha contratado en los diferentes esquemas a 186 médicas y médicos especialistas que antes no estaban, sobre todo en la parte hospitalaria.